Recuerda, recuerda, recuerda. Esas fueron las 3 primeras palabras que escuché cuando recordé este lugar. Fue la historia de mi abuelo en aquel tiempo que me explicó el verdadero significado de esta tierra y el por qué tenía que volver a ella, sobre un gran plan del que los humanos somos parte, al cual él le llamaba Atertumti. Y fue lo primero que recordé. Un cuento, una historia de cómo las estrellas buscaban descender a la tierra y cómo la tierra buscaba ascender a las estrellas. Me contó cómo cada templo, cada pueblo, cada región a lo largo del Nilo era una estrella a lo largo de la Vía Láctea. Y que así como nosotros caminábamos en el mundo, siguiendo las estrellas en el cielo, era importante que también esas estrellas se pudieran plasmar aquí en la Tierra para poder ingresar a ellas, para poder conectarnos con ellas. Y durante muchos años no entendía muy bien a qué se refería con traer el cielo a la Tierra. Siempre pensé que solamente tenía que ver con construir templos, con construir una civilización, pero tenía un significado mucho más profundo que ese. El significado de la historia tenía que ver con conectar el espacio con el tiempo. En tanto las estrellas se mueven por la galaxia, en tanto el cielo se va moviendo, así como la Tierra gira y cambiamos de perspectiva. La posición de las estrellas, la posición de nuestra Tierra, nuestro punto de observación, todo está interconectado entre una posición de espacio y un instante en el tiempo. Y la historia de Atertumti, lo que mi abuelo me quería contar, era que construir ese cielo en la tierra significaba poder vivir al ritmo de esas estrellas, seguir el paso concreto de esas estrellas, conectarse con los territorios que se alinean con esas estrellas y respetar los ritmos naturales, los ciclos de la vida, que más allá de que haya un templo o una pirámide, todos teníamos que seguir en nuestro mundo interior, nuestro propio Nilo, nuestros propios órganos y templos, nuestra propia conciencia, que era la cultura. Los humanos descubrieron que también podían plasmarlo en la política, en la economía, en la sociedad, en la arquitectura, en la educación. Entonces todo el desarrollo de lo que eran las grandes civilizaciones se plasmaba entre un tiempo concreto y un espacio concreto. Y una parte de este plan, una parte de esta historia, se refería a que no se podía dar esta historia o esta planificación en un solo instante, ni pertenecía a una sola cultura ni a una sola persona, sino que en realidad pertenecía a todos a través del tiempo, a través de cada espacio. Y por eso había veces que partes de ese plan no podían darse en un instante con una sola cultura, sino que se debía esperar miles de años para completar una parte nueva del camino, que había que esperar a que se formaran las semillas de una nueva cultura, de una nueva tradición, para que esa luz, esa percepción pudiera ser canalizada, pudiera ser manifestada y así poder descubrir el potencial de esa nueva etapa, de esas estrellas y ese espacio. Era un plan tan grande que no podía abarcar solamente un instante o un proceso de una civilización o de un humano, sino que dependía de todos los humanos, de todos los seres vivos, a lo largo de todos los ciclos cósmicos y estelares. Debido a eso, en este último tiempo fui comprendiendo que llevar a cabo el plan de Atertumti no depende ni de mí, ni de nadie en concreto, ni de una cultura, ni una religión, ni una filosofía concreta, sino de la unificación, la unión de todas y la búsqueda de todas las diferentes partes para poder crear algo concreto, que no es en nuestro futuro, no existe solamente en una visión de una proyección futura, sino que tiene que ver con la calibración de todos los tiempos y todos los espacios. El plan de Atertumti no es rediseñar algo para ayudar a la humanidad o la Tierra en el futuro, sino que es un plan de volver a encontrar el ritmo para que pasado, presente y futuro
esté calibrado en todas las direcciones, en lo alto, ancho y profundo de este planeta. Durante todos estos años que fui recordando diferentes aspectos, partes del plan del Atertunti, llamado a muchos a tratar de recordar parte de ese plan y a tratar de convocar a todas las personas que recordasen por qué estamos haciendo lo que hacemos, por qué estamos tratando de conectar todas las partes perdidas en la historia, tratar de recordar las diferentes culturas, tradiciones, religiones, civilizaciones, planes, símbolos, todas las cosas que se han ido dispersando de este plan que ayuda a canalizar la posición correcta de las estrellas, de la tierra, de los templos, de las ciudades, de nosotros mismos, para calibrar ese tiempo y ese espacio. Y en cada proyecto, en cada aventura, en cada viaje, en cada información, la intención primordial era que cada uno de esos miembros de esas partes pudieran recordar por qué lo están haciendo, pudieran recordar qué rol y lugar ocupan dentro de todo este plan. Y dentro de esta historia, mi parte es contar la historia. Mi parte es recordarla y compartirla. Y muchas veces me he puesto a mí mismo en el lugar de el que tiene que hacer esa historia, el que tiene que poner todas esas partes juntas y construirlas como un templo, como una nueva civilización. Hasta que en estos últimos años pude comprender que yo no tenía que construir nada, sino que contar la historia a aquellos que saben cómo construirlo. Que mi tarea era poder traer lo que mi mente y mi corazón recuerdan para que los otros puedan poner manos a la obra. Y por eso, en el último tiempo, he intentado ordenar la información para que quede de una forma concreta, para que todos puedan comprender por qué estamos haciendo lo que hacemos. Y más allá de que desde mis 12 años he ido compartiendo muchas informaciones del universo, de la Tierra, de civilizaciones, no fue hasta el 2020 cuando comenzamos con el camino del Yo Soy, a recorrer día a día los diferentes aspectos de uno mismo, desde aquí, desde Giza, que pude comprender el mapa de toda nuestra tarea y empezar a compartir el plan de alquimización de esa conciencia hacia la materia. Entonces, todos los proyectos, ideas que se fueron manifestando en ese tiempo, las personas que se fueron sumando a comprender lo que es el Yo Soy, a comprender lo que es la misión del Atertunti, de traer ese cielo a la tierra, de alinear el tiempo y el espacio, de alquimizar la materia y la luz. Día a día, en un ciclo de tiempo y espacio, lo que hicimos fue generar un granero de conciencia, en el cual miles de personas terminaron de poner su semilla de la conciencia dentro de las pirámides el 22 de febrero de 2022. El día que para mí era un código en que podíamos realmente sembrar en ese arca o en ese granero del mundo que es aquí en las pirámides, todas esas semillas de intención de cómo hacer que ese Atertunti pueda ser recordado y pueda ser recreado. 4 años después, hoy decido contarles esta historia porque algo que no he hecho en todos estos años es poner en una misma página o en un mismo formato todo el plan, toda la idea, desde la filosofía hasta las escuelas y construcciones que hay que realizar, la estructura de la civilización en el futuro, de la tecnología en el futuro, todos los planes desde los trabajos más internos y espirituales hasta lo más externo y social. Cosas que por lo general siempre voy contando por partes, pero que nunca se puede ver la globalidad de esa idea. Entonces he decidido manifestarlo a través de un manifiesto. Un manifiesto significa básicamente hacer una fiesta con las manos. No es un postulado filosófico solamente, sino que básicamente es una invitación desde el corazón a que todos pongamos manos a la obra de entender qué parte nos toca dentro de ese gran plan de calibrar el tiempo y el espacio, de traer ese cielo a la tierra.
Y en esa gran construcción de la idea, cómo todos podemos en conjunto empezar a darle forma a la información. Yo he compartido mucha información y sé que mi tarea no es darle forma. Entonces mi invitación hoy, comenzando un nuevo ciclo, comenzando un camino de alquimia en que vamos a tomar todas esas partes para darle una forma nueva, pongo la intención de compartir este manifiesto, esta intención con todos ustedes, para que descubramos cuál es nuestro corazón, nuestro tiempo dentro de ese espacio que es el proyecto, y que cada uno sepa cómo poner sus manos a la construcción, a la colaboración de que este plan se manifieste. No es un plan propio, no es algo mío, sino que es algo de todos, y por eso no les puedo decir qué hay que hacer, pero sí les puedo contar la historia de lo que yo recuerdo en función de el plan. Un día como hoy, en el aniversario de esta siembra de las semillas, mi intención es empezar a compartir el contenido de esas semillas, es decir, el árbol completo de toda esta información, para que juntos podamos comenzar a crear el jardín, para que juntos podamos comenzar a construir la idea, a formar esta intención que se manifieste en forma. Lo hago desde aquí, nuevamente, desde el eje del mundo, desde Giza, porque esta historia nos dice que todo comenzó aquí en el Nilo y que para corregir esa posición entre tiempo y espacio debemos volver a comenzar desde el Nilo y desde aquí hacia el resto del mundo. Entonces, esta es una invitación a compartirles una historia, a compartirles un proyecto, a compartirles un manifiesto que su máxima intención es poder generar la idea de un nuevo estado de conciencia interno con el objetivo de plasmar un nuevo estado de conciencia externo. Y desde ahí crear no solo una nueva civilización, sino también un nuevo concepto de qué significa ser humano. Los invito a reunirnos, a comprender la intención de este manifiesto y comenzar a crear este jardín y crear alquimia, no solamente con el mundo real, sino a través del mundo interno. Bienvenidos al camino de la alquimia.